Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme pues para esta reunión. A mí me la pusieron difícil porque yo veo que los temas son como de oncología y entonces está muy complicado para venir a contarles que no hay que sacarle los ovarios a las pacientes en un escenario donde se le sacan mucho los ovarios a la gente. Entonces yo les voy a mostrar este tema, es un tema digamos muy interesante para los ginecólogos y para los médicos que estamos encargados de conservar la salud y la calidad de vida de las mujeres. La ovarectomía, sacarle los ovarios pues a las mujeres jóvenes o a las mujeres antes de la menopausia, hasta hace poco era una decisión como no muy difícil, porque yo les voy a mostrar cómo las estadísticas han mostrado que por lo menos en Estados Unidos la mitad de las histerectomías que se han hecho siempre se iban acompañadas de ovarectomía bilateral. Hoy en día la decisión se ha vuelto no tan sencilla porque hay recursos importantes en la evidencia que nos muestran pues que esto podría impactar de una manera importante en la vida y en la calidad de vida que le queda a las mujeres después de que le sacamos los ovarios. Entonces, para entrar pues como en contexto de esto, yo les cuento ese dato. En Estados Unidos se hacen 600.000 histerectomías al año y de esas la mitad han llevado ovarectomía bilateral por lo menos hasta hace unos 2 o 3 años. ¿Cuál es el argumento que hemos dado los ginecólogos toda la vida para sacarle los ovarios a las mujeres? Bueno, el más importante ha sido pues evitar el riesgo de que les dé un cáncer de ovario. Ese ha sido el argumento más importante que hemos tenido. Y otros, como por ejemplo, no tenerla que volver a operar por endometriosis, no tenerla que volver a operar por un quiste simple de ovario, por una patología benigna de ovario. Hay un grupo de mujeres que yo les voy a mostrar ahorita que tienen unos factores de riesgo importantes para tener cáncer de ovario y para las que se ha propuesto un procedimiento que se llama cirugía de reducción de riesgo de cáncer, que no hacen parte de lo que estamos hablando, porque aquí yo les voy a mostrar el impacto de sacarle los ovarios a una mujer sana, a una mujer con riesgo promedio, a una mujer antes de la menopausia que no tiene riesgo incrementado de cáncer de ovario. Otra cosa es la que tiene ese riesgo incrementado y que pues hay que evaluar cuál es la que es y que sería pues candidata para hacerle una cosa de estas. Entonces, si nosotros decimos que es que le vamos a sacar los ovarios a una señora porque le va a dar cáncer de ovario, tendríamos que ver qué tan importante es el cáncer de ovario en las mujeres en la población general, para poder saber qué tanto va a impactar eso que yo le voy a hacer a la paciente pues en su salud y verdad de qué es lo que la estoy librando. Entonces vamos a ver que estas son las estadísticas de la Sociedad Americana de Cáncer de este mes. Ellos muestran cuál es la probabilidad de que una mujer de la población general desarrolle cáncer. Entonces vemos que el cáncer de ovario es una patología de mujeres mayores, de mujeres de la menopausia avanzada. El cáncer de ovario es una patología, como ya lo han dicho, que se diagnostica en estadios avanzados básicamente por 2 razones. Una es porque no hay pruebas de tamizaje válidas y la otra es porque el cáncer de ovario en estadios tempranos no tiene síntomas. Entonces las mujeres se diagnostican muy tardíamente cuando, a pesar de que no es sinónimo de muerte, como dijo el doctor, la verdad es que los tratamientos pues no es que impacten de una manera dramática sobre la sobrevida de las pacientes. A los 70 años la mayor incidencia de cáncer de ovario, pero vemos por ejemplo en mujeres jóvenes que son las que nos ocupan en este tema, la probabilidad de tener cáncer de ovario en una mujer antes de los 50 años es del 0.2%. Y en ese mismo orden de ideas, la probabilidad de morirse por cáncer de ovario en una mujer antes de los 60 años es menor al 0.1%. Entonces, si yo sé eso y le quito los ovarios para que no le dé cáncer, en realidad, ¿qué es lo que le estoy, pues en qué es que le estoy ayudando a la paciente ahí cuando le estoy quitando los ovarios para disminuirle un riesgo que tiene menor del 0.1%? Entonces, como para entenderlo mejor, esta es digamos la incidencia por edad. Entonces veamos que a los 40 años pues es de 1 en 2.500, pero a los 70, 80 años de 1 en 400, que cuando está el pico de edad. Y esta grafiquita nos la propone el Centro Nacional de Estadísticas Vitales, donde nos muestra, así como para que uno tenga una idea, bueno, las mujeres, se mueren 16.000 mujeres al año de cáncer de ovario, y de cáncer de pulmón 70.000, y de cáncer de colon 28.000, y de cáncer de mama 40.000, y de enfermedades cardiovasculares 500.000. ¿Sí? 500.000 se mueren de eso. Entonces, digamos que en ese escenario uno podría decir que el performance de la ovarectomía bilateral en mujeres antes de la menopausia es muy malo.
es un procedimiento que no ofrece grandes beneficios a las mujeres. Entonces, ¿qué habría que hacer? Tendríamos que identificar claramente cuáles son las mujeres que sí se podrían beneficiar de una oophorectomía, pues para podérselas ofrecer y hacérselas, porque ahí sí estaríamos nosotros impactando verdaderamente sobre una patología que, como lo han dicho, es muy letal, muy grave, y podríamos disminuirle un riesgo que la paciente verdaderamente tiene. ¿Cómo se hace eso? Hay que identificar esas pacientes. Entonces, ahí, ¿cómo identificamos cuáles son las pacientes que tienen ese riesgo? Bueno, hemos aprendido toda la vida pues que hay unos factores de riesgo para cáncer de ovario, que son la nuliparidad, la historia de infertilidad, la mujer de edad mayor, cuando hay una historia familiar de cáncer de ovario importante. Pero realmente dentro de los factores de riesgo para cáncer de ovario, el único que impacta verdaderamente sobre el riesgo es la susceptibilidad genética. Es el único factor de riesgo que tiene un verdadero impacto sobre el riesgo de tener cáncer de ovario en la vida de una mujer. ¿Y esos son cuáles? ¿Cuáles son las mujeres que tienen susceptibilidad genética? Son dos grupos de pacientes que tienen mutaciones. Una de ellas es la mutación pues, en los genes BRCA1 y 2, que representan el riesgo de síndrome de cáncer de ovario y mama, y la otra son mujeres que tienen mutaciones en los genes reparadores del DNA, que es el síndrome de cáncer colorectal no polipósico hereditario. Si yo identifico pacientes que están en este grupo, en este grupito de susceptibilidad genética, esos son el 10 al 15% de los cánceres de ovario. Ahí sí a esas pacientes les estoy quitando el 15% de posibilidades de que les dé una enfermedad de la que se van a morir con seguridad. Entonces, esas pacientes son las que yo tengo que identificar para poderle decir en el consultorio a la señora que está ahí al frente mío y que le va a sacar el útero por un mioma, si además le va a sacar los ovarios, porque es que ella se beneficia de sacárselos, ¿sí? Entonces, bueno, el Colegio Americano de Ginecólogos ha publicado este boletín casualmente este año, lo reafirmado este año, hablando de cuáles son las indicaciones de la salpingoforectomía para reducción de cáncer, para reducción de riesgo de cáncer, y ellos dicen, vea, cuando usted esté en el consultorio con la paciente, pues hágale una buena historia clínica, identifique que esta paciente pueda estar en ese grupo, para que usted la mande y le hagan un test genético y identifique si esa señora sí tiene esas mutaciones. ¿Cuáles son? Entonces, pacientes que en su historia familiar tienen historia de cáncer en edades muy tempranas, en primer grado de consanguinidad, en múltiples generaciones de su familia, cáncer, pues le dio a las personas de su familia les dio un cáncer a los 30 años y otro a los 35, o les dio dos cánceres distintos al mismo tiempo, o hay agrupaciones familiar pues muy fuerte de cáncer, o les ha dado estos tipos de cáncer de mama bilateral, o cáncer epitelial de ovario, o cáncer antes de los 50 años de mama o de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata en un hombre muy joven. Si una mujer le cuenta a uno de esas historias en su familia, uno podría pensar que esa señora podría estar en el grupo de pacientes que puedan tener un beneficio porque tengan uno de estos marcadores de susceptibilidad genética. Entonces, si yo veo eso, entonces yo tengo que conocer esta, que es la recomendación de la Sociedad Americana de Cáncer, y que esta tabla está en todas las guías que uno encuentra de recomendaciones para estudio genético para cáncer, cuáles son las mujeres que deben ser remitidas para que les hagan un tamizaje, un estudio genético de mutaciones y que las ponga con susceptibilidad importante para cáncer. Ellos dicen, vea, tenga esa tablita en el consultorio y usted pues se la lee ahí, porque no es que la señora tenga una prima con cáncer de mama, es una cosa verdaderamente riesgo de cáncer familiar de mama o de ovario o de cáncer colorectal no polipósico. Ahí está la tablita, uno la puede tener en el consultorio y consultarla, donde le dice lo que uno le tiene que preguntar a la señora sobre los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad. Lo mismo la tablita sobre el cáncer colorectal no polipósico, que recientemente ha sido revisada para incluir cánceres ginecológicos, que también hay que tener en cuenta, porque estas pacientes tienen hasta 10% de riesgo de cáncer de ovario. Recordemos pues que las mujeres que tienen mutaciones en los genes BRCA1 y 2 tienen un riesgo de cáncer de ovario en el promedio de vida de 20 a 50% y de cáncer de mama hasta del 80%. Entonces, por eso, si yo identifico a estas pacientes, pues a esas vaya, pues quítele los ovarios, porque usted le está interviniendo de una forma muy importante sobre el pronóstico de vida de esas mujeres. Entonces, digamos que hasta ahí tenemos que si usted identifica un grupo de pacientes que tienen riesgo genético para cáncer de ovario, quítele los ovarios, porque le está haciendo pues como un bien pues a la paciente, digamos.
Hasta ahí podemos decir que serían las únicas pacientes a las que se les debería quitar los ovarios. Ahora vamos a ver como el otro lado de la arepa, pues el otro lado de la cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ahora recientemente hay un mundo de publicaciones, estas son algunas, usted busca en la literatura y eso le sale lo que quiera, sobre qué pasa con las pacientes a las que les quita los ovarios antes de la menopausia e incluso en los primeros años de la menopausia. Pero la mayoría de los trabajos son en mujeres jóvenes, pues para poder mirar cuál es el impacto que tiene, porque todos hemos visto que la gente que hace, que a veces a las mujeres con endometriosis les van quitando los ovarios sin medir cuántos años tiene, o a las mujeres que les ven un quistecito ovario, se les van llevando los 2 ovarios. Entonces hay que pensar bien qué es lo que uno está haciendo en el quirófano con estas pacientes, porque después en la consulta las vemos con todas las cosas que suceden y que yo les voy a mostrar. Para empezar les voy a contar esto, no hay estudios clínicos prospectivos controlados, aleatorizados en este tema, no hay. Hay una revisión, la de Cochrane, ellos es del año pasado y ellos empiezan su descripción de la revisión y dicen, vea, estudios clínicos controlados prospectivos que son los que le sirven a la colaboración Cochrane, no hay. Pero entonces les vamos a mostrar trabajos que hay de cohorte prospectiva de otro tipo, bien hechos, con los que se pueden tomar decisiones, bases en esto, para cuando usted vaya a sugerirle a una paciente o aconsejarla sobre su decisión de quitarse o no los ovarios en el momento de una histerectomía. Eso es algo importante que se me olvidó decirles. Este tema que yo les estoy hablando es generalmente cuándo quitarle los ovarios a una paciente cuando le vamos a hacer histerectomía por patología benigna, es decir, la señora que uno va a operar por miomas, por hemorragia uterina intratable, por prolapso genital, por endometriosis, por todas las razones que nosotros hacemos histerectomías, es decir, pacientes que tienen ovarios sanos, sí, es la que aplica para esto. Entonces yo les voy a mostrar esos trabajos, hay 2 o 3 piezas buenas de la evidencia hoy en día que nos permiten a nosotros ayudarnos a tomar la decisión o por lo menos a aconsejar a la paciente para que ella la tome, de si quiere que le quitemos los ovarios o no cuando le vamos a hacer una histerectomía por patologías benignas. Este es uno, tal vez la mejor pieza de la evidencia que hay en la literatura es este trabajo. Es un trabajo hecho por el doctor William Parker, un trabajo que utilizó la base de datos del estudio de salud de las enfermeras, que como sabemos nosotros es una de las bases de datos más importantes que hay en la literatura científica para obtener información sobre intervenciones y procedimientos a hacer en las mujeres, un estudio de más de 120,000 mujeres. A partir de ese estudio se tomó una cohorte de mujeres, el grupo de este doctor tomó una cohorte, hizo un estudio prospectivo durante casi 30 años en el que se revisó qué pasaba con ese grupo de mujeres a las que les habían hecho histerectomía con salpingoforectomía bilateral versus a las que les habían dejado los ovarios. Fueron un poco más de 30,000 mujeres, las revisaron durante 30 años y revisaron qué pasaba en la mortalidad de esas pacientes, de qué se morían, de qué se enfermaban, esas pacientes en ese transcurso de tiempo, pues que la bondad y la fortaleza de este trabajo es esa, pues que es muchísimo tiempo. ¿Qué encontraron ellos? La posibilidad de morirse por cualquier causa en estas mujeres a las que les hizo salpingoforectomía bilateral era del 16.8% y a las que no, de 13.3%, y el hazard ratio de esa ecuación era estadísticamente significativo, es decir, usted le está generando mayores posibilidades de morirse a una mujer que usted le saca los ovarios antes de la menopausia que a la que se los deja. Allá en el Forest Plot yo les puse la grafiquita, pues que a uno eso gráficamente como que le ayuda a entender que realmente tienen incrementada la mortalidad las mujeres a las que les quita los ovarios a cualquier edad. Entonces, el trabajo básicamente concluye esto: hay aumento del riesgo de muerte por enfermedad coronaria 23%, muerte por cualquier causa 13%. Esto es muy interesante para los que no les gusta el estrógeno a las pacientes. Hay un aumento de riesgo por cualquier causa del 41% a las mujeres que les quita los ovarios antes de los 50 años y no se les da estrógenos. 41%. Es una barbaridad, pues. Y por supuesto, bueno, no había ventaja en ningún grupo de edad, o sea, en ningún grupo, por más vieja que esté la señora, si usted le quita los ovarios, eso no le está ofreciendo ventajas en la sobrevida a la paciente. Y por supuesto, pues si usted le quita los ovarios a la paciente, le disminuye virtualmente a 0 el riesgo de cáncer de ovario, por supuesto. Y de mama, pues también se lo disminuye en forma importante, pero pues hay que tener en cuenta lo que hablábamos al principio, ¿sí? Entonces, en estos trabajos en donde la intervención que se está estudiando resulta ser mala,
pues ustedes saben que el trabajo siempre informa el número necesario a dañar para que uno tenga como una idea de qué es lo que está haciendo. Entonces ellos dicen el número necesario a dañar para muerte por cualquier causa es de 8, por cada 8 mujeres a las que uno le saque los ovarios se le muere una más, ¿sí? Eso es una cosa muy dramática, pocos trabajos dan ese tipo de resultados. Bueno, este es el otro trabajo. El otro trabajo es es un trabajo que se llama, ustedes lo ven en las publicaciones, como el estudio de la Clínica de Mayo, también muy famoso y está referenciado, y es el trabajo en el que se basan las recomendaciones de NICE hoy en día sobre oforectomía en mujeres jóvenes. Es un trabajo que lo hizo el grupo del doctor Walter Roca y que está publicado en Lancet. Tiene un montón de publicaciones en un mundo de revistas porque ellos hicieron, yo les voy a mostrar varios segmentos del estudio que hicieron ellos en el condado de Olmsted, en Minnesota, Estados Unidos. Durante un tiempo ellos fueron a la gente que vivía allá, las mujeres que vivían allá, y miraron durante 40 años todas las mujeres que les habían hecho histerectomía y miraron las que les habían hecho salpingoforectomía unilateral, bilateral, y las compararon con un grupo referente de mujeres. Entonces, esos son los grupos de pacientes. El día que las operaron, todas tenían más de 40 años, y le hicieron unos seguimientos, activos, a todas fueron sometidas a seguimientos activos y pasivos. Los activos consistían en que cada 2 años ellos iban y le hacían exámenes médicos a las señoras para detectar enfermedades pues importantes que pudieran causarles la muerte, y los exámenes de seguimiento, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, densitometrías, bueno, les hacían de todo para ver cómo impactaba a las pacientes en cada grupo a medida que pasaban los años. Y les hicieron también unos seguimientos pasivos en que miraban en todas las clínicas de ese condado y de esa área de los Estados Unidos cuántas veces consultaban, por qué iban las señoras, de qué las habían atendido, de qué las operaban, bueno, o los registros de certificados de función para ver de qué se habían muerto esas señoras. Entonces, la idea de ellos era mirar básicamente mortalidad y trastornos de la función cognitiva de tipo Parkinson y demencia de tipo Alzheimer, que es muy importante para las mujeres. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron en ese trabajo. ¿Y qué encontraron? Yo ahí les estoy mostrando en la grafiquita que las mujeres por debajo de 45 años tienen un hazard ratio que es estadísticamente significativo para mortalidad por cualquier causa, y ese se incrementa si usted no le da estrógenos a la paciente después de que le quita los ovarios, ¿sí? Las dos gráficas, las dos curvitas, lo que están mostrando es la diferencia entre la mortalidad de las pacientes con salpingoforectomía bilateral y las pacientes que hicieron salpingoforectomía unilateral desde el momento en que se detectó la deficiencia estrogénica, porque ese es un dato importante, es que cuando uno le deja un ovario a una señora, le quita el útero y le deja un ovario, como la señora queda sin menstruación, a usted le queda difícil saber desde cuándo la señora hizo la deficiencia estrogénica, es difícil saber. Y la mayoría de las publicaciones que se han hecho en ese sentido muestran que esas pacientes se les adelanta la menopausia 4 años. Es decir, si usted le quita a la señora los ovarios a los 40 años, le deja un ovario, a los 44 la señora está en la menopausia. Bueno, esta es la otra parte del trabajo, de este mismo trabajo que aparece publicado en las revistas de neurología. Y ellos, ¿cuál es el riesgo de que a una mujer que le sacan los ovarios le dé Parkinson? Entonces vemos pues que también es muy importante, las mujeres entre más jóvenes se les quite los ovarios, así sea uno, tienen más riesgo de tener enfermedad de Parkinson a edades más jóvenes. Y por ejemplo la salpingoforectomía unilateral en mujeres de menos de 35 años, que por ejemplo se ve mucho en mujeres que operan de endometriosis, les quitan un ovario y les dejan el otro. Esas pacientes que tienen menos de 35 años tienen un hazard ratio para enfermedad de Parkinson de 2.9, o sea, el doble de cualquier mujer de su misma edad que tenga los ovarios, una barbaridad. Esta es el del mismo trabajo, la parte del Alzheimer. ¿Qué pasa con la función cognitiva en las mujeres que se les quita los ovarios? Entonces, como ustedes ven, lo mismo, entre más joven sea la paciente que le estamos quitando los ovarios, que le estamos haciendo oforectomía bilateral, tiene más incrementado el riesgo de que le dé una enfermedad de este tipo, una disfunción cognitiva de tipo Alzheimer. Y también esta grafiquita pues me pareció interesante porque permite mirar la importancia de dar estrógenos tempranamente, porque este es uno de las áreas de la administración de estrógenos en las que más se ha mostrado
el impacto de lo que es la ventana de oportunidad para administrar estrógenos. Si yo le doy los estrógenos rápidamente a la paciente cuando entra en la falla ovárica, probablemente le estoy disminuyendo un montón de riesgos, entre ellos el riesgo de enfermedad de Alzheimer. En cambio, si se los doy muy tardíamente, puedo inclusive agravarle el riesgo, ¿sí? Empeorarle su posibilidad de tenerla. Este es el mismo trabajo, solamente que hay una publicación de neurología en la que ellos tratan de explicar cuál es el papel que tienen los estrógenos en la sustancia nigra y eso, y por qué se desencadena la enfermedad de Alzheimer, y mostrando pues que en realidad todo está a favor de conservar los ovarios entre más joven sea la mujer y de dar el reemplazo con estrógenos lo más pronto que se pueda en las mujeres pues que tienen indicación para dárselo. Ya para terminar, esta es la parte final de este trabajo en la que se habla del riesgo de muerte por fractura de cadera o fractura de columna en las mujeres, y entonces esta sí que es miedosa, pues el riesgo de fractura en las pacientes a las que se les quita el ovario. Entonces vemos que la mortalidad por fracturas de cadera con traumas leves tiene un odds ratio de 2.18, ¿sí? de morirse por tener una fractura en mujeres que les ha sacado los ovarios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es distinta la menopausia natural que la menopausia quirúrgica, es distinto que yo voy haciendo la falla ovárica y se me va trastornando la menstruación hasta que voy haciendo la deficiencia estrogénica clínica y luego me quedé sin estrógenos, a la que se acuesta hoy con ovario y mañana amanece sin ellos, eso es distinto, ¿sí? Es muy diferente la adaptación desde todo punto de vista del papel que tienen los estrógenos en la mujer, que son muchísimos. Entonces, este trabajo apareció este mes casualmente en la revista nuestra, el Green Journal de Obstetricia y Ginecología. Es una revisión sistemática de la literatura que se hizo en la Universidad de Texas, esta doctora Clara Evans, y ellos lo que hicieron fue mirar todo lo que hay en la literatura, que no le sirve a Cochrane porque no son estudios clínicos controlados, sino que son estudios prospectivos, y miraron lo que estuviera mejor hechecito y lo revisaron y le pusieron una graduación de acuerdo a lo que ellos consideraron que fuera bien hecho o no y que fuera metodológicamente organizado, y encontraron esto, todos estos hazard ratio para mortalidad, para enfermedad coronaria, para morirse por enfermedad cardiovascular, para demencia y Parkinson, que como ustedes ven son importantes y son estadísticamente significativos, y ellos al final dicen, vea, con todo respeto, nosotros a pesar de que las guías clínicas, las recomendaciones deben darse en estudios clínicos controlados, las vamos a dar de esto que es lo único que hay. Entonces ellos dicen, ¿usted quiere que la señora viva más, se muera menos de infarto, de una embolia, de una fractura de cadera, le dé menos Alzheimer? Déjele los ovarios. ¿Usted lo que quiere es no volver a operar de endometriosis? Pues quíteselos, pues porque ahí sí no la va a volver a tener que operar. O no la va a tener que volver a ver por dolor, pues quítele los ovarios, pero valore qué tan importante es un riesgo sobre el otro. Esta, digamos, es el resumen de un trabajo que aparece este año en JAMA, y ellos simplemente le dicen, vean, ¿cómo es que usted va a tomar esa decisión? Y hacen como un ejercicio imagínese que hay 10.000 mujeres a las que se les hace histerectomía con salpingoforectomía entre los 50 y los 54 años, en ese tiempo. ¿Usted qué está haciendo ahí, de acuerdo a estos trabajos que yo les he mostrado? Usted está disminuyendo en ese grupo de mujeres 47 muertes menos por cáncer de ovario, y está causando 838 por enfermedad cerebrovascular, 158 por fracturas de cadera mínimas y 858 por cualquier causa. Entonces, digamos que nosotros estamos en esta situación. Si esto fuera una balancita aquí de verdad, imaginémonos para qué lado se inclinaría la balanza. Antes de decidir llevándole los ovarios a una paciente que tenemos en el quirófano. Muchas gracias. Muchas gracias.